los mapas mentales. Así que estén pendientes de esas dos evaluaciones. Ok, dame tu nombre. Salcedo Claudia. Ok, chévere, pues. Gracias, profe. Buenas noches. De nada. Buenas noches. Ok, vamos a comenzar de una vez, muchachos. Veo que tienen algunos clases de materias. Entonces, fíjense, la semana pasada, déjenme irme a las clases para ver. La semana pasada estuvimos hablando todo lo relacionado con todo lo que se conoce con el trabajo y que es una relación laboral. Aquí dimos la definición de trabajo, dimos los principios que rigen la relación de trabajo, porque el trabajo es un hecho social, los sujetos, es decir, los que conforman la relación de trabajo y los tipos de trabajo. También hablamos un poquito del contratista, que es una forma de relación laboral, y la tercerización, que a pesar de que no es una forma legal de una relación laboral, pero se utiliza, por eso la incluí. Ahora vamos a hablar de cómo se realizan las relaciones de trabajo, cómo se establecen las relaciones de trabajo. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar del contrato de trabajo. Ok, dice que un contrato no es más que un acuerdo para él o la trabajadora donde se comprometen voluntariamente a prestar servicio. Que eso, para establecer esa relación de trabajo, se comprometan a prestar un servicio por cuenta y dentro del ámbito de la organización y dirección de otra persona jurídica y para recibir una retribución o remuneración o salario, que son las tres condiciones que se deben tener para la relación laboral. Entonces, el contenido que deben tener los distintos contratos son los siguientes. Eso está estipulado en el artículo 59 de la LOA y dice que en los contratos laborales deben tener mínimo los siguientes elementos. Primero, identificar plenamente las partes, es decir, quién se contrata y quién contrata. Segundo, debe existir, en caso de que sea una persona jurídica, es decir, una empresa, debe incluirse los datos correspondientes a su nombre, al nombre de la empresa o denominación, la dirección o domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. En este caso, casi siempre quien la representa es el jefe de recursos humanos, sea gerente, sea director o sea jefe de recursos humanos. La denominación del puesto de trabajo o cargo con una definición de los servicios que presta con mayor precisión posible. Se le debe decir al contratado cuáles son las funciones que va a ejercer y dónde las va a ejercer. La fecha de inicio de la relación de trabajo, la duración de la jornada ordinaria de trabajo, es decir, cuántas horas va a dedicar a la empresa. El salario estipulado, la manera de cálculo y su forma, el lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir. En el contrato se debe rezar plenamente cuáles son los beneficios que va a percibir ese contratado, sin que quede duda. Y si por casualidad la persona manifiesta duda, se tienen que responder todas las preguntas que esa persona realiza. El lugar donde deba prestarse el servicio, el puesto de trabajo y los demás criterios establecidos en los reglamentos de ley. Sin estos elementos, el contrato, por casualidad, que esa persona se va de manera inadecuada, entonces posiblemente si la persona maneja bien los elementos del contrato, posiblemente pueda demandar porque el contrato no estima o no estipula todos los elementos que tenía que hacer. Otra de las cosas que estipulan los contratos es los tipos de contratos.
Entonces aquí tenemos los siguientes tipos de contratos. El contrato, un segundito que sus compañeros no se nos ubican dale grupo. Me agregar este chico. Ok, entonces los tipos de contratos son los siguientes. El primer contrato es por tiempo determinado. ¿Qué es un contrato por tiempo determinado? Es el contrato que se realiza con fecha de iniciación y con fecha de finalización. Ese contrato, como dice el concepto, este tipo de contrato se caracteriza por establecer dentro de su contenido la fecha de inicio y la fecha de determinación de la relación laboral. La misma no puede exceder de un año, puede ser prolongado en una ocasión y de existir una segunda prórroga, esta debe estar debidamente justificada. Este es el contrato por tiempo determinado. Luego tenemos el contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué es un contrato por tiempo indeterminado? Que es el que no estipula la fecha de finalización del contrato. El concepto nos dice en este contrato se establece la fecha de inicio de la relación laboral entre el trabajador o patrono, más no su fecha de culminación. Más no su fecha de culminación, es decir, el empleado quedará fijo o permanente. Luego tenemos el contrato por obra determinada, que es el tercer tipo de contrato que existe. Entonces dice, el contrato para obra determinada, en este tipo de contrato, el trabajador puede realizar una actividad específica y la relación laboral culminará cuando el mismo finalice esa labor para la cual fue contratado. Estos son los tres grandes tipos de contratos que existen en Venezuela. Y están contemplados, si quieren ahondar un poquito más, están contemplados en los artículos 60, 61, 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, la LOA. Sustitución de patrono. ¿Qué es eso de sustituir un patrono? Entonces, dice el artículo 69, la sustitución del patrono o de la patrona deberá ser previamente notificada a los trabajadores y la organización sindical al inspector o inspectora de trabajo. La sustitución de patrono o patrona no sustituirá el efecto en perjuicio del trabajador. ¿Qué significa esto? Que la sustitución de patrono es que una persona sustituye a otra. Y aquí vemos en este caso, estoy hablando de personas jurídicas. Aquí dice, es todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, venta, cesión, venta forzosa, entre otras, en el cual consiste la identidad del establecimiento comercial. Si hay una venta, hay una sucesión, o sencillamente hay una venta forzada, o en estos tiempos de crisis hay un cambio de patrón porque la empresa se va a declarar en quiebra y resulta que prefieren algún familiar tomar la empresa para que no suceda eso, que está sucediendo eso bastante. Entonces, ¿qué hace si la razón social de esa empresa no cambia? Es decir, si vende zapatos y continúa vendiendo zapatos o elaborando, fabricando zapatos, entonces lo que se habla de una sustitución de patrono, que es lo que va a cambiar la figura jurídica de esa empresa. Entonces, eso se llama sustitución de
patrono. La importancia de la sustitución de patrono es, primero, que notificar por lo menos por 3 meses de anticipación a los trabajadores que eso se va a realizar. Segundo, que eso no perjudica a ningún trabajador. Y tercero, que la sustitución del patrono se haga en forma legal. Esas son las 3 condiciones para que haya la sustitución de patrono. En el artículo 66 dice la sustitución de patrono o patrona cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier de una persona natural, jurídica a otra, por cualquier causa y continúe realizándose las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Lo que les acabo de explicar, que si continúa la razón social de la empresa, se habla de sustitución de patrón. Ahora bien, si la venta es una venta total para cambiar el ramo, para cambiar la razón social, eso ya no es una sustitución de patrono, sino una venta, cambio de propiedad. Ok, continuamos con sustitución de patrono. En el artículo 60 establece que cuando suceda la sustitución de patrono, el pago de las prestaciones sociales o pasivo laboral se le debe cancelar a los trabajadores. Entonces nos dice el 70 que en caso que se pague al trabajador o trabajadora prestaciones o indemnizaciones con motivo de la sustitución de patrón y continúe prestando su servicio a la entidad de trabajo, el pago recibido se considerará un anticipo de lo que en definitiva le corresponda al terminar la relación laboral. Para que eso ocurra comúnmente, antes de realizar la venta, sea esta venta normal o forzada o la sustitución por cesión, el patrón que se está yendo, que se está haciendo la venta, debe cancelar todos los pasivos laborales a sus trabajadores, dejar la empresa en pasivos laborales en C, para que el otro que venga asuma la nueva relación laboral. Pero esto no significa que sea un despido a los trabajadores, lo que significa que se está anticipando ese pago. Si la persona decide, cuando recibe el pago, irse, tiene que hacer su renuncia formal y le van a cancelar toda su relación laboral. Las excepciones en la sustitución de patrón. El artículo 67 nos dice que no se considera sustitución de patrón o patrona cuando después del cierre de una entidad de trabajo el Estado realice la adquisición forzosa de los bienes para reactivar la actividad económica y productiva como medida de protección al trabajo y al proceso social, independientemente que sean los mismos trabajadores o trabajadoras o sean las mismas instalaciones. Es decir, esto también está ocurriendo muchísimo en estos nuevos tiempos de crisis. Se declara la empresa en quiebra, se van los propietarios, dejan los trabajadores, se notifica, pero dejan los trabajadores, le pagan su pasivo laboral y dejan los trabajadores. El Estado tiene la potestad, de acuerdo al artículo 67, si es una empresa que ofrezca a la sociedad, a la población, un servicio, por ejemplo, Alimentos Los Andes, que la empresa se declaró en quiebra y la sustituyó el Estado, allí no hubo sustitución de patrón. La empresa sencillamente dejó de funcionar, le pagó los pasivos laborales a los trabajadores y el Estado asumió porque consideraban que era una empresa vital para la alimentación de la población. Las deudas del patrón o patrona con los trabajadores y las trabajadoras
Ah, ah, no, que no se me olvide, José, José Valecillo, de hablar contigo al final, ¿oíste? No te me vayas a salir sin hablar conmigo, a menos que tengas una clase y vuelves a entrar, ¿oíste? Pero esta clase termina a las 8. ¿Escuchaste? Creo que sí. Ajá. Ok, pero no te vayas a desconectar, que tengo que preguntarte algo. Ok. Y los trabajos serán canceladas por dicho patrón o patrona o descontadas del precio convenido a pagar por el Estado o garantizando su Estado por eso. ¿Qué significa? Que todas las deudas de pasivo laboral se supone que fueron canceladas por el patrón saliente. Si eso no es así, el Estado, si es el caso de que el Estado asuma la empresa, el Estado sencillamente lo toma como una deuda de pasivos laborales. Y en el momento que cada trabajador vaya finalizando su relación laboral, hacen un recálculo de esta deuda. Ok, vamos ahora a hablar un poquito sobre qué es eso de la terminación de la relación laboral. Como pueden observar, jóvenes, esto es una infografía. ¿Qué es una infografía? Es una presentación gráfica con mucha información en forma equilibrada que permite a quien la vea ver el punto de la información. Entonces, esto es una infografía para aquellos que no están familiarizados por el concepto. Ustedes pueden ver que en las infografías ustedes pueden utilizar imágenes, pueden utilizar contenido, y mire que es amplio, pueden utilizar figuras gráficas para darle el sentido a lo que se quiere decir, y pueden también utilizar muchísimos colores. Entonces, esto es una infografía para que tengan idea de lo que estamos hablando en la evaluación que viene. Esto lo estoy haciendo para que ustedes aprendan a manejar el espacio, en todas sus metodologías gráficas. Entonces, por eso estoy utilizando esta, y varias veces lo he utilizado, esta metodología para que los estudiantes aprendan a manejar el espacio en sus presentaciones gráficas. Ok, entonces esta infografía nos habla de la terminación de la relación laboral. ¿Qué nos dice? Lo primero dice que en la relación laboral termina en el momento que deja de existir el vínculo jurídico laboral entre un patrón y un trabajador. Sea cual sea la causa, cuando termina ese vínculo, sea por renuncia, por despido, por retiro, entonces eso se llama terminación de la relación laboral en el derecho laboral. Esas terminaciones pueden ser por varias causas. Entonces aquí nos habla que la ruptura del vínculo laboral, un poquito más para que lo vean, la ruptura del vínculo laboral cuya de sus efectos obedece a causas que pueden ser muy variadas, pero que tienen en común el hecho de que son ajenas a la voluntad del trabajador. Estas causas que son ajenas a la voluntad del trabajador son tres. Por supuesto, el fallecimiento del trabajador o el patrón, fuerza mayor por caso fortuito, un accidente, ejemplo, y cesación o quiebra no imputable a la empresa. Lo que acabamos de hablar ahorita, si una empresa se declara en quiebra, que ha sucedido sobre todo en la época de pandemia, quebraron más de 600 empresas en Venezuela. Entonces, esas las causas ajenas a la voluntad del trabajador por la cual termina la relación laboral. Luego tenemos otra forma de definirse la relación laboral, y esto está contemplado en el artículo 76 de la LOM. Entonces nos dice, la primera forma es el despido. ¿Qué es el despido?
es la manifestación de voluntad unilateral del patrón o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores. Es decir, cuando el patrón decide terminar la relación laboral en forma abrupta. El despido, según el artículo 77, puede ser no justificado cuando, si leen el artículo 77, podrán observar las causas cuando se considera un despido injustificado. Ejemplo, falta de seguridad, ejemplo, causa ajena a la voluntad, ejemplo, agresión por parte del supervisor, entre otros. Despido justificado, artículo 79 de la LOA. Ahí también dice las causas cuando se considera un despido no justificado. Capricho no se llama así, tiene otro nombre, pero puede ser también por motivos ajenos al trabajador, puede ser voluntario por parte del patrono, o sencillamente el patrono decide hacer un despido masivo a cada uno de sus trabajadores. Ok, aquí tenemos esos dos tipos de despido: artículo 77, artículo 79 justificado, artículo 77 no justificado. El retiro, ¿qué es el retiro? Es la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o la trabajadora con el fin a la relación laboral. Ejemplo, la renuncia. Ese es el retiro. Otra de las causas de la forma de extinguir la relación laboral, de acuerdo al artículo 76, es la terminación por voluntad común de las partes. Ambos están de acuerdo que termine la relación laboral. Entonces, las causas pueden ser mutuo consentimiento, ambos acuerdan, ambos patrón, trabajador, terminar la relación laboral. Conclusión de la obra y el término del contrato. Entonces nos explica, por voluntad común de las partes, proveniente de la voluntad del demandante, no está sujeta a ninguna exigencia, puesto que por mutuo acuerdo de las partes puede ponerse fin al contrato o en cualquier momento. Entonces, estas son las tres causas de la terminación por voluntad común de las partes: mutuo consentimiento, conclusión de obra, el término del contrato. Fíjense, como ustedes pueden observar en esta infografía, en poco espacio aquí esta persona utilizó una sola lámina y ahí explicó todo lo necesario para entender qué es la terminación de la relación laboral. Eso es más o menos lo que yo quiero que ustedes hagan en esa infografía de la semana que viene. Ok, aquí en esta parte, fíjense, aquí en esta parte, despido no justificado, despido justificado, artículo 77, artículo 79. En estos dos, en esta parte del despido, la LOC tiene un capítulo completo de decir cuándo el despido es justificado y cuándo no. Y qué es lo que tiene que hacer el trabajador o el patrón cuando considera ambos, que tienen razón ambos. Es decir, el patrón considera que es justificado, el trabajador considera que no es justificado. Entonces, la ley nos remite al procedimiento de calificación de despido. Por eso ahorita despedir a una persona es complicado, porque se debe hacer un procedimiento bien exigente en fechas y en actos para poder calificar. Entonces dice, el procedimiento de calificación de despido del trabajador protegido por la inamovilidad. Aquí en este caso, ¿por qué lo aclaran? Porque aclaran que tiene que ser trabajador amparado por la inamovilidad, porque no todo el mundo lo ampara la inamovilidad laboral, que ya tiene 20 años vigente.
Por ejemplo, en los casos de contrato determinado, contrato con tiempo determinado, no la ampara. En caso del trabajador de confianza, sea público o privado, no lo ampara. En caso de empleados domésticos, empleados a domicilio, etcétera, tampoco los ampara. Entonces, por eso aclaran que son aquellos trabajadores que son amparados o protegidos por la inamovilidad. Entonces nos dice lo siguiente: cuando el patrón despide a un trabajador o más amparado por la inamovilidad laboral, deberá participarlo a un juez de sustanciación, mediación y ejecución. ¿Quién es ese juez? Ese juez está ubicado en los tribunales laborales y es un ente que está adscrito al Ministerio del Trabajo. Entonces, antes de cualquier cosa, cuando va a proceder al despido, tiene que notificarlo a este juez de sustanciación, mediación y ejecución. Segundo, deberá indicar las causas del despido dentro de los 5 días hábiles siguientes. Él piensa despedir al trabajador el día viernes. Entonces, él debe 5 días antes notificar ese despido a este juez. Luego, en caso de no hacerlo, se le tendrá por conceso en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa causa. Es decir, si él no cumple con este procedimiento, entonces él se considera que el despido no es calificado. Entonces, tiene que cumplir con todos estos pasos. Tiene que armar el expediente que justifica el despido, eso notificarlo al juez de sustanciación, mediación y ejecución. Luego de justificarlo, cuando realice el despido, tiene 5 días hábiles para decir las causas, y luego, en caso de no hacerlo, se considera que el despido fue injustificado. Si lo hizo bien, si hizo estos pasos bien, entonces el juez de juicio decidirá en forma oral sobre el fondo de la causa. Igualmente el juez revisa el expediente y ve si la causa es justificada. Luego que hace eso, el juez declara con lugar, si el juez declara con lugar la solicitud de calificación de despido realizada por el trabajador, se procederá a venganza. Entonces, aquí ya si esto no tiene causa justa o justificada, el juez vuelve a revisar el expediente para ver si es justa o no es justa, y si no es justa o no es justificada, declara que no es calificado y procede a aplicar. A los fines de establecer las responsabilidades penales o que haya lugar, el juez oficiará al Ministerio Público. Esto es en caso de que el juez declare el reenganche y el patrón se niega a hacer. Si el juez declara el reenganche y el patrón o la empresa se niega a hacer el reenganche, entonces se notifica al Ministerio Público de que la situación que está ocurriendo entra en el juego el Ministerio Público, y entonces si el demandado se niega a cumplir con la orden de reenganche, lo que acabo de mencionar, incurrirá en el delito por desacato a la autoridad con pena de prisión. Si al entrar al juego el Ministerio Público, ellos hacen el estudio. ¿Qué dijo el juez? Y su decisión de reenganche. El Ministerio Público revisa nuevamente la declaración del juez, y si es procedente,
declaran el desacato al dueño de la empresa o al patrón y puede pasar de 6 meses a 15 meses en la cárcel o pagar una multa estipulada por el Ministerio Público. Esto es todo el procedimiento que se hace en caso del despido justificado o no justificado. Ahora bien, hay otros pasos. En caso de que el trabajador no está de acuerdo, puede acudir ante el juez a fin de que el juicio lo califique y solicite reenganche. Esto es en caso de que el procedimiento lo inicie el trabajador. Entonces, va el trabajador a los ministerios laborales. Lleva toda su justificativo, su expediente que justifique que él considera que el despido no fue justificado. Lo presenta ante el juez lo analiza y luego, si deja transcurrir a vía clara, que si el trabajador deja transcurrir en días hábiles, perderá el derecho a vengarse, pero no sus otros derechos laborales, es decir, el pago de las prestaciones sociales y los intereses sobre prestaciones sociales. Esto, bueno, como lo dije, esto es la parte en que no sea la empresa, sino que sea el trabajador quien pida la calificación de despido. Y por último, hay un tema importantísimo que es la justa distribución de la riqueza. Aquí solo vamos a tocar lo que establece nuestra Carta Magna de tanto la Constitución como la LOC para los distintos beneficios a los que tienen derecho los trabajadores. Entonces dice lo siguiente. El primer beneficio que menciona es que le corresponde a todo trabajador, le corresponde utilidades de 30 días. Antes eran 15, ahora son 30. Le corresponde el cálculo de las prestaciones sociales con su último salario, adicional a la indemnización de antigüedad trimestral, que es la garantía de las prestaciones sociales y que se paga en forma trimestral. En cuanto a la protección del trabajo, la ley estipula que en caso de cierre involuntario, el Estado puede intervenir para recuperar la empresa y ponerla activa nuevamente. Un momento. Incorporación de las definiciones de acoso laboral. Esto es acoso laboral y acoso sexual tiene un capítulo completo que habla sobre ello. La jornada diurna antes eran 44 horas, ahora son 40 horas semanales y 2 días de descanso continuo. La jornada mixta antes era más de 45 horas, ahora son 37.5 horas semanales. El trabajo continuo, trabajo de vigilancia, antes era más de 50 horas, ahora está estipulado en 42 horas semanales y un día adicional de vacaciones por cada 4 semanas laborales. El tiempo de descanso entre jornada y jornada debe ser de 30 minutos mínimo. Los días feriados se incorporaron otros días feriados al calendario laboral, y estos son lunes y martes de carnaval y 24 y 31 de diciembre. Y el bono vacacional también aumentó, antes eran 7.5 días, ahora con la nueva ley, bueno, ya no nueva, ya tiene 10 años, son 15 días más un día adicional anual, hasta un máximo de 30 días de bono vacacional. Entonces, esos son los beneficios que contempla nuestra Carta Magna Constitución y, por supuesto, lo describe en forma detallada la ley. Bueno, esos eran los temas que le traía para el día de hoy. Ya con estos temas tenemos suficiente material para hacer las evaluaciones que vienen la semana que viene y la siguiente. Entonces, están pendientes de las fechas, por favor. Yo sé que ahorita tenemos los carnavales
pero día miércoles tenemos clase y el día miércoles mismo la plataforma la libero para que puedan hacer su infografía tranquilamente. La infografía la pueden hacer en grupos. La infografía la pueden hacer en grupos de 3 personas. Pueden hacer grupos de 3 personas en pareja o en forma individual. Aquellos que no se puedan reunir por cuestiones de trabajo, de tiempo o porque sencillamente lo quieran hacer solos, pueden, igual que todos los periodos, pueden hacerlo individual si no pueden reunir. Lo pueden hacer en grupo, en pareja, o lo pueden hacer en grupo de 3 personas. Ok, vamos ahora a pasar la lista, muchachos. Entonces tenemos a Tobar. Por ahí estaba. Por ahí estaba Salcedo. Entonces, legislación. Entró Salcedo, Tobar, Agro. ¿Está Pérez por ahí? Pérez Alejandra. Ok. Pérez. Ríos, Areli. Presente, profe. Ok. Ajá. Caribay, ¿estás por ahí? Presente, profe. Ok. Sáez. Colmenares. Presente, profe. Ok. Terán. Presente. Ok. Díaz Jackson. Presente, profe. Valecillo. Berrío. Presente, profe. María de los Ángeles. Presente, profesora. Ok. Guerra. Aquí estoy presente, profesora. Ok. Medina Agro. Yonander Porro. Presente, profe. Ok, Agro y Yonander. Ok, bien, ¿quién fue que entró ahorita? Porro. Y yo, profe Orlando Arias. Buenas noches. Arias. Hola, ¿cómo estás, Orlando? Okay. Muy bien. Fíjense, los que entraron un poquito tarde, yo siempre cuelgo estas, en la plataforma está el video, pero yo como siempre, cada periodo incorporo, explico más, incorporo otras cosas en las láminas. Yo cuelgo estas láminas en la plataforma. Aquellos que entraron un poquito tarde pueden leer, están bien explicaditas cada lámina, pero igual, si necesitan saber algo o algo adicional a lo que yo expliqué, me llama o me pone un mensaje, profe, no entendí tal cosa, y me pregunta y yo les contesto. Entonces, eso es para los que entraron un poquito tarde, que yo sé que algunos tienen otras clases, entonces esperan terminar en una y empiezan la otra. Pero, por eso siempre doy todo ese material. Le explico las evaluaciones, ya saben, se lo escucha en el grupo, se corrió la fecha de esta semana de las evaluaciones para la próxima semana después de carnaval, en la infografía, y la siguiente semana va a ser los mapas mentales. Lo pueden hacer, recuérdense, los temas van a estar explicaditos, lean muy bien las asignaciones que se les están mandando y también las exigencias, pues yo coloco hasta cómo se va a evaluar cada cosa. Entonces, lean muy bien ese detalle, lo pueden hacer individual, en pareja, o lo pueden hacer en grupos de 3 personas, y también pueden
Cualquier duda me pueden llamar. Fíjense, hay algunos estudiantes que han tenido problemas en las asignaciones en cuanto a abrirla o a juntar el material. Si se les presenta algo parecido, no se angustien. A menos que la hagan, yo doy hasta las 11:30 de la noche. Y tengo alumnos que me han llamado a las 11:29 para decirme, profesora, ¿tengo tiempo? No tiene tiempo. No tiene tiempo. ¿Por qué? Porque hay a veces que la plataforma se adelanta al horario y toma otro horario y entonces ya se bloquea a las 11:20, a las 11:25. Entonces, eviten eso, hagan sus cosas temprano. No lleguen a las 11:30, 11:20 cuando se acordaron que alguien les pasó un mensaje. Recuérdate que hoy hay evaluación. No, háganlo temprano, va a estar liberada la plataforma durante 4 días. Entre el 22 y 25 la van a entregar, Alejandra. Entre el 22 y 25 entregan la infografía. Y los mapas mentales entre el 1 y el 4 de marzo. Entonces, es para que manejen esa fecha y no se les pase. Traten de aprovechar el internet, hay muchas fallas de internet, traten de aprovechar el internet. Cuando tengan internet, hagan su entrega. ¿Qué más era lo que les quería explicar? Bueno, igual seguimos en las mismas condiciones. Si alguna materia les choca, no se preocupen. Ustedes entran a mi clase, agarran y denme un segundito nada más. Entonces, entran a mi clase, me dicen, profesora, mire, tengo una materia ahorita, tengo evaluación, entonces tranquilo. Ustedes me dicen, y recuérdense, están las láminas, está el video de la clase, la misma que está en el video, es lo que yo siempre explico, están las láminas y también pueden consultarme cualquier cosa. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Sí, pero profe, sobre el tema de la infografía, ¿qué tema específico se va a hacer? Ahí está en el sílabo. De todas formas, cuando libere la infografía el día miércoles, yo detallo cada cosa. Por ejemplo, estos temas que acabamos de ver, la mayoría va. Entonces, pero yo detallo que va de cada tema. ¿Bien? Entonces ahí no se preocupen, que ahí va a estar bien detalladita la información que voy a estar solicitando. ¿Alguna otra cosa, Mónica? De nada. ¿Alguna otra cosa, muchachos? Que no se les escape, porque después no quiero que me digan, profesora, yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Como pueden, yo les puse hoy 2 ejemplos de infografía. Allí lo que se quiere es eso. Igual yo anexo la plantilla. Una plantilla, pero si ustedes no quieren usar esa plantilla... Pero te va a dar el tema en general y luego uno tiene que ir enlazando. No, los temas yo especifico, por ejemplo, el trabajo, definición, tipos de trabajo, relación laboral, definición, tipos, clasificación, eso yo voy de general de nada. No, y que queden esas infografías bonitas, que traten de usar lo que les dije, colores, traten de utilizar figuras, traten de utilizar, mire que es un medio que le pueden sacar el jugo, como pudieron ver con el tema del despido, que allí utilizó la persona muchísima información y le quedó bastante clara la información. Traten de utilizar esos recursos, distribuir bien el espacio para que no les quede, a pesar de que aquí hay bastante información, no se vea piñada lo que tratan de decir. Entonces traten de usar sus figuritas, sus colores, su distribución, que se entienda lo que quieren decir. Igual cuando vayan a hacer los mapas mentales, que a veces me manda un mapa mental que nada más pone el nombre de lo que se da y del tema y
palabras sin decir ni siquiera un conceptico para un entender. Entonces, eso es lo que yo quiero. Bueno, hoy, entonces nos vemos en la próxima clase. No tenemos clases ni, bueno, con ustedes yo tengo los miércoles, pero no hay clases ni. Dime, María. La infografía será en una sola lámina, así como este ejemplo. La puedes hacer en una sola lámina o puedes hacer dos. Sí, la infografía será en una sola lámina, profesora, así como el ejemplo. Ajá, lo puedes hacer en una sola lámina o lo puedes hacer, si tú no te sientes cómoda, hiciste, por ejemplo, la relación laboral, pero te quedó y todavía te faltan 2 temas o 3 temas, entonces puedes utilizar otra lámina, no hay ningún problema. Puedes hacer 1 o 2. Lo importante es que lo que tú quieras. ¿Cuántas láminas como máximo? No, lo que ustedes quieran. Yo igualito las reviso todas. Si ustedes quieren hacer, son 4 temas, quieren hacer 4 infografías, pueden hacer. Pero si ustedes ven que le queda mucho espacio, pueden meter 2 temas en una infografía y 2 temas en otra. Eso no hay ningún problema. Ustedes como se sientan cómodos con la información, dando la información. Pero, profe, una pregunta, a esta infografía, la primera que vamos a hacer, ¿cuántos temas van a ir? Nada más uno solo, ¿verdad? No, ahí están en el sílabo, en la unidad número 1 está el sílabo. Si mal no recuerdo son 4, pero tienes que revisar el sílabo y además cuando yo te coloque la asignación yo describo. En el sílabo están los temas que van para la infografía, profe. Sí, están, pero están un poco resumidos. Entonces, pero en la infografía yo los especifico en la asignación, en la descripción de la información, yo los especifico bien. Por ejemplo, relación laboral. ¿Qué es lo que quiero de la relación laboral? Concepto, tipo, clasificación. ¿Qué es lo que quiero del trabajo? Concepto, tipo. ¿Qué es lo que quiero de los sujetos del trabajo? Yo estoy dando ejemplo, no que eso es lo que va, estoy dando ejemplo. De sujetos de trabajo, ¿quiénes son? ¿Cuál es relación laboral? Características. ¿Cuáles son los elementos para que haya una relación laboral? Ustedes tienen que decirme. De eso es lo que se trata con la infografía. Que ustedes cuando la repasen, ustedes entiendan de lo que hablaron en esa presentación. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos bien? Profesora, No me escuché, María, se escucha entrecortado. Profesora, No. María, si quiere escríbelo por